Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Bueno, esta semana sí que ha sido política, ¿no? Ayer el gobierno sufrió una derrota muy grande, la crisis institucional está enorme. Claro, hay un pequeño respiro con el fallo del Tribunal Constitucional de ayer, pero la crisis institucional está ahí sobre la mesa, quizás la más seria como crisis institucional desde que asumió el presidente Piñera. Eh, la oposición también eh, le ha afectado esto, pero curiosamente pareciera que le ha afectado para bien, a pesar de que una crisis institucional es demoledora para todos. En fin, tenemos una semana política en casa porque vamos a tener a Marcela Máe Jiménez, nuestra editora política. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, gracias, Federico. Qué bueno. Y a Hernán Leighton, periodista de política del Mostrador, que nos puede traer mucha información fresca. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá? Marcela, te cedo la palabra, por supuesto, para que nos ilustres sobre lo que está aconteciendo. A ver, hoy día es el día después, había una película en los 80 que se llamaba así, que era en relación a un posible ataque nuclear. Y básicamente es lo que estamos viviendo. Este es el día después de una jornada terriblemente tensa, compleja, de semanas muy complicadas, donde el gobierno se manejó y el presidente en particular extremadamente mal. Hoy día en la mañana apareció la encuesta Tú Influyes, donde lo entregaba el presidente un 7% de aprobación ciudadana a su gestión. Está al borde del margen de error del sondeo. Y es coincidente con la baja y con la caída que ha mostrado en una serie de encuestas las semanas anteriores. ¿Por qué voy a ese punto? Porque todo lo que hemos presenciado las últimas semanas es de exclusiva responsabilidad del presidente Piñera, de su tosudez, de su porfía, de ese rasgo especulador que tiene para gobernar, como manejaba sus empresas, maneja el gobierno, y de no mirar en el largo o en el mediano plazo. Son rasgos que le están pasando la cuenta y que por su responsabilidad se llevó a tensionar con las instituciones, a llegar a este choque frontal con el Congreso y de meter entre medio al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional le resolviera una crisis que él no pudo resolver y le derivó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, para sorpresa de todo el mundo, le hizo un párale al gobierno y le rechazó el requerimiento que había, la admisibilidad del requerimiento que había presentado para frenar el tercer retiro. Todo esto se engloba, y ahí le dejo la palabra a Hernán, todo esto se engloba en un tema muy puntual. Nadie cree que el tercer retiro, que el retiro de fondos sea una buena política pública para sortear la pandemia, para sortear las crisis económicas que ha generado la pandemia. Pero la mayoría coincide que ante la ausencia de medidas efectivas suficientes de una renta única básica universal, de una renta de emergencia, como se le quiera llamar, que le asegure a la gente la tranquilidad para poder sortear este periodo, no hay otra forma, no hay otro mecanismo. Y esa ausencia de esa renta, una discusión que el gobierno se ha negado sistemáticamente, es responsabilidad precisamente del presidente Sebastián Piñera. Sí, y eso tiene que ver mucho también con la falta de vocación de coalición, algo que le vienen pidiendo desde Chile Vamos, desde el inicio de este gobierno al presidente Piñera, este muro que tiene en Palacio frente a los requerimientos de gran parte de Chile Vamos en diferentes instancias de crisis. En esta ocasión no escuchó ni al candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, con la propuesta de los fondos de cesantía, que puede gustar o no, pero si uno tiene vocación de coalición o entiende cómo se juega este juego, obviamente sabe que tiene que atender ciertas necesidades de ciertas personas que son capaces de aglutinar a su gente o de hacerle el favor de mejor posicionarlo para que tener un mejor piso político. Tampoco lo hizo con las propuestas de Desbordes, no la hizo con la propuesta conjunta de Lavín y Desbordes, no escuchó a los parlamentarios de Renovación Nacional ni tampoco de la UDI. Entonces el presidente acá, en su obstinación, se jugó el partido por su cuenta solo y terminó, como lo señalaba la MAE, reventando varios fusibles. Termina con los resultados del saldo de esta estrategia política del gobierno son la peor aprobación presidencial en la historia, son el quiebre en Chile Vamos, son el desfonde electoral, son una tensión institucional con el Congreso de muy difícil reparación.
Entonces, el problema acá, que ahora se está trasladando, o algunos lo quieren trasladar, siendo que a otros le han puesto algo de pausa al comité político, ¿cuán responsable el comité político? Hay que ponderar, porque si bien todos coinciden, o la mayoría, en que no tiene un peso específico como quizás se requeriría para estas instancias, cuando el presidente llama a subirse a un barco, levanta una bandera, baja la bandera, cambia de dirección, negocia con uno, rompe con otro, ya la responsabilidad del comité político, ¿cuál es? ¿Cuánta de esa responsabilidad es del comité político? Finalmente acá lo que hace el presidente cuando rompe las convicciones o cambia de dirección es reventar al comité político y dejarlo a la deriva. Marcela. A ver, el tema del comité político no es menor porque ayer, una vez que se supo el fallo, la resolución del Tribunal Constitucional de rechazar la admisibilidad del requerimiento, inmediatamente empezaron no solo redes sociales, estamos hablando de declaraciones de parlamentarios, declaraciones de dirigentes, a hablar de aquí alguien tiene que pagar el costo, la responsabilidad política de lo que ha sucedido, y por ende se miró inmediatamente al comité político, y estuvo toda la tarde, estuvo plagada de versiones a raíz de esta reunión de emergencia que tuvo el presidente Piñera con todos los ministros del comité, en La Moneda, estuvo plagado de versiones de que estos ministros habían presentado su renuncia o de que los habían sacado y que iba a haber un ajuste como una señal para asumir el error. Eso finalmente fue desmentido, no una, sino que varias veces durante la tarde, pero a pesar de eso, hoy día nos encontramos exactamente con los mismos rumores, ese mismo olorcillo, ese mismo tufillo alrededor de La Moneda de que algo está pasando, de que hay ajustes de piezas, de que la cosa no se cerró. Hace unos minutos el senador Manuel José Sandón, el senador de Renovación Nacional, dijo sobre este punto que el problema aquí que no se saca nada, que es cierto lo que decía Hernán, es cierto, este comité político no es bueno, pero no se saca nada porque el problema base en este gobierno es que el presidente Piñera es el ministro de Hacienda, es el vocero, es el ministro del Interior, es el SECPRES, eclipsa y no le entrega poder a sus ministros. Por ende, los deja como meros mensajeros, como nosotros hemos planteado muchas veces en editoriales y en temas del diario. Entonces, y por eso, oye, y por eso paga todos los costos también. Por eso paga los costos. Oye, sin apoyo ciudadano, sin coalición, como explicaban ustedes, sin nada, solo, solitario. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Qué ha reporteado en el Leighton? Porque, como planteamos aquí, el punto es que va el día después y los días que vienen, con una situación como la que ustedes describen, y quedan todavía casi un año de gobierno, y hay un proceso constituyente de por medio, hay elecciones muy importantes de por medio. ¿Qué viene, Hernán Leighton? Es difícil decir qué viene. Sí, el panorama es diferente a otras crisis. ¿En qué sentido? Primero, la oposición que tiene al frente hoy día el gobierno es una oposición mucho más armada, con una estructura mucho más formal y con un líder que no había tenido durante estos 4 años como lo es Yanna Proboste. Entonces acá el gobierno va a tener que enfrentarse a una posición mucho más clara, a una estrategia diseñada, y que tiene la disposición de, al ver al gobierno en el suelo, a raíz de la propia estrategia planteada por el gobierno de Sebastián Piñera, subir la apuesta. Acá la oposición tiene la oportunidad de lograr lo que en ningún momento pensó que podía lograr, lo que es una reforma tributaria quizás más profunda, o avanzar en una reforma de pensiones con los propósitos que ellos han planteado en el Congreso. El problema para el gobierno en este sentido, si es que no se abre a funcionar y gobernar con sus propios parlamentarios, es que desde el propio Chile Vamos están de acuerdo en que el gobierno sea en varios espacios, considerando la debilidad en la que se encuentra, donde no puede estar constantemente yendo al choque, ya no tiene la fuerza para seguir chocando. Si quiere mayor estabilidad, mayor gobernabilidad que le aporte a uno de sus grandes sueños, que es como un legado donde se hable de que esto fue un buen gobierno, va a necesitar mayor estabilidad, y eso va a depender de cómo negocia con una oposición que está mucho más estructurada, que le va a cobrar alto esta jugada que le hizo el presidente Piñera, pero que es la única forma que tiene de poder seguir gobernando en relativa tranquilidad. Marcela Mae Jiménez. Me da risa cuando me dice así porque sueno como futbolista. Me gusta en todo caso. Es que yo sé, porque como sé que eres futbolera. Sí. Bueno, volviendo al tema, a ver, el hecho que el presidente Piñera ayer finalmente haya cedido, me refiero a que entendiera la realidad y que entendiera que no había más margen, que no había más
más espacio para insistir con algún veto sustitutivo, con algún tipo de veto, y que finalmente retirara su proyecto que había ingresado en horas anteriores, y que además decidiera promulgar el proyecto despachado por el Congreso y rescatar los puntos importantes de su proyecto, como es el bono de los 200.000 pesos, básicamente que le concita mayor respaldo para la gente que no tiene fondos, y mandarlo en un proyecto. Es una señal que da un respiro, no es una señal tranquilizadora, porque la historia condena a Piñera. ¿En qué sentido? En que él no aprende, él no cambia de forma de actuar. El gran problema que tiene el presidente Piñera es que no logra entender. Él actúa como si tuviera un gobierno con un 50 o 55% de respaldo y con mayorías en el Congreso, y con un programa realizado de gobierno que lo respalda. Él actúa bajo una premisa que no existe. Y ese es el problema. Entonces, ¿por qué digo que es un respiro? No una señal de tranquilidad de que pueda cambiar. Es un respiro porque era muy difícil sostener la situación si es que el presidente ayer no hubiera dicho ok, y no hubiera decidido retroceder y hubiera insistido con seguir tensionando al Congreso, con ir a contrapelo, porque eso ya nos habría llevado a un escenario que no sabemos cómo habría terminado. El peligro es que, como decías tú, Federico, todavía queda gobierno, quedan más de 10 meses, y si el presidente Piñera no hace un giro que no pasa por cambiar ministros, y eso es lo grave, aquí la solución no está en cambiar elenco, porque además la derecha no tiene elenco, ya no tiene a quién poner, seguir desvistiendo al Congreso para poner gente en el gobierno a solo quemarla, no tiene. Entonces el problema no pasa por el elenco, el problema pasa porque el presidente entienda la realidad en la que se encuentra y que tiene que hacer concesiones sí o sí para poder lograr llegar a la orilla, que es el 11 de marzo del próximo año, precisamente porque hay un tema que es un bien superior, que es el proceso constituyente, las elecciones. Una vez tú lo planteabas, Federico, el tema que es muy peligroso, lo planteaste en una editorial, es muy peligroso cuando es el presidente el que se transforma en el problema. Y eso es lo que estamos viviendo en estos minutos, lo estamos viviendo hace bastante rato. Vamos a seguir caminando al borde de la cornisa, todo indica. El punto es no caerse. Y para eso, ¿en qué estado está? Con esto vamos terminando. Hernán Leyton, una breve descripción y la complementa después Marcela sobre cómo está hoy día. Algo ya dijimos, pero profundicemos un poco la oposición y cómo está la derecha y su fraccionamiento interior. ¿Cómo están las dos grandes coaliciones? Ya hicimos una análisis y pusimos la foto de en qué estado está el presidente, ¿no? El presidente y su comité político en el suelo, sin respaldo, etcétera, etcétera, cometiendo errores sin escuchar, en fin. ¿Cómo está la coalición de gobierno, Hernán? Y la oposición, ¿cómo está? Y después, Mae, tú cierras con las mismas ideas. En la coalición de gobierno están primero divididos entre quienes se acusan de populistas y quienes se acusan de no tener calle. Ahí eso es transversal entre la UDI, RN y Evópoli. Después está un partido de RN que así lo califican en el gobierno, en Evópoli y en la UDI, que es un desastre total, un partido con el que no se puede negociar, con el que no se puede gobernar y que ellos asumen responde a factores electorales como es la presidencia de la candidatura de Mario Desbordes versus quienes están en el sector más conservador del partido y que responden a los sectores de Carlos Larraín, Andrés Salamán. RN es un desastre, no lo digo yo, lo dice la UDI, lo dice Evópoli, lo dice el gobierno. En la UDI podríamos decir que las aguas están un poco más calmas, pero no hay claridad absoluta de para dónde puede tornar o no esto luego de que decían si van a ir con uno o dos candidatos. Hasta el momento se ha mantenido fiel al gobierno, apoyándolo, pero también tratando de hacer al presidente entender de que hay que abrirse más a las diferentes ayudas. En el caso de Evópoli, no sé si llamarle quiebre, porque siguen sosteniendo reuniones con el Ministerio de Hacienda y con las subsecretarías luego de haberse bajado de esta fotografía donde el presidente buscaba volver a generar o entregar por lo menos la imagen de tener un mayor respaldo y piso político para poder seguir adelante. Las cosas están en stand-by, digámoslo, hasta que el gobierno no entregue banderas más claras de lo que quiere, es muy difícil saber hasta dónde se puede contar con el apoyo del oficialismo que tiene en juego una elección por delante que es la más importante de las últimas décadas. No van a regalar
esta oportunidad a una mala administración, así lo señalan. Entonces hay que esperar cuáles son las banderas que ponga el gobierno, de cómo va a seguir, cuál es su determinación, para saber el peso y también poder de coalición que va a tener para seguir gobernando aquí en adelante. Marcela, vámonos a una foto de lo que tú ves hoy día, el día después, hacia adelante en la oposición, o las oposiciones. En la oposición hay una incipiente unidad, algo que ha sido totalmente escaso en estos 3 años de gobierno de Sebastián Piñera. Y digo incipiente porque no es la primera vez que se intenta. Sin embargo, la forma en que se han manejado en los últimos días hace augurar o pensar que sí, pues, se podría estar construyendo algo diferente, aprendiendo de los errores cometidos en los últimos 3 años. Hernán mencionó la pasada, hace un rato, el factor de Jasna Proboste, la presidenta del Senado. Ella se ha instalado desde que asumió la presidencia del Senado como una voz autorizada y respaldada por todas las bancadas parlamentarias, tanto diputados como senadores de la oposición. Eso es algo que no había pasado antes. Siempre en algún minuto alguien se descolgaba, un partido llegaba a entendimiento, algún grupo parlamentario con la moneda, eran víctimas del picaneo de votos, pero en este minuto lo que se vio fueron reuniones, coordinaciones, una sola voz, un solo discurso, una sola estrategia. Eso es algo que no habíamos visto. Insisto en el concepto de incipiente, porque esto es algo muy frágil, la oposición está muy fragmentada y obviamente está afectada por esta necesidad de los partidos de privilegiar la identidad propia por sobre un proyecto común, que es lo que le ha jugado en contra estos 3 años. Sin embargo, el factor Proboste, el factor Jasna Proboste, puede que incline la balanza a una mejor coordinación y un mejor manejo para entender que es la única forma que tienen, no solo de mover la aguja, sino de pensar seriamente en que tanto en las elecciones de mayo como en las elecciones de noviembre puedan tener un buen rendimiento electoral, que no pasa solo por un buen rendimiento electoral, sino que tiene que ver con las cosas que se pueden hacer efectivamente en términos de políticas públicas y de decisiones, considerando lo que ha sido la complicada y desastrosa gestión de la administración de Sebastián Piñera. Entonces, está por verse, pero si el domingo en la noche y el lunes en la mañana la oposición había estado en jaque y contra la espada y la pared por el proyecto que había mandado el gobierno, porque era un mal proyecto, no les gustaba, tenía puntos cuestionables, pero no había espacio para que se lo rechazaran, lograron, con esta acción conjunta, lograron revertir ese escenario y agarraron muy bien el impulso y el aire que les dio la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, hasta ahora se ha visto un trabajo que no habíamos visto y que puede llevar a la oposición, si sigue por esta senda, controlando el factor Giles. El factor Pamela Giles es complicado, no tiene control, juega de outsider y en ese sentido puede cada cierto tiempo estar tensionándola, pero por lo que se ve ahora es más auspicioso que lo que estábamos viendo hace unas semanas atrás. Mira, qué interesante. Hay que poner el ojo entonces en lo que tú llamas el factor Jasna. Sí, disculpa Federico, sí. Una última cosa. Varias veces la oposición apostó, estando en oposición, apostó a que la presidencia del Senado o de la Cámara de Diputados, cuando la tenían, fuera un factor aglutinante para la oposición y no les había resultado hasta ahora. Y eso es un dato no menor. ¿Y cómo es la llegada de Jasna Proboste con el mundo más de izquierda, del Frente Amplio, por ejemplo, Partido Comunista? ¿Cómo es? ¿Tiene puentes? ¿Tiende puentes? Tiene puentes, ¿por qué? Porque Jasna Proboste, antes de asumir la presidencia del Senado, recordemos que Jasna Proboste, oye, para los que no manejen tanta información política, es senadora por la Democracia Cristiana. Sí, pero Jasna Proboste, junto a Francisco Buenchumilla, es una senadora que siempre estuvo en posiciones políticas coincidentes con la centroizquierda o incluso con la izquierda. Ella no es personaje de la DC que haga ruido por sus posturas más de derecha o más de centro. Ella siempre ha tenido más sintonía en sus propuestas, en sus discursos y en sus votaciones con el resto de la oposición. No es de estos DC
que son considerados los compañeros pesados del curso, como dicen los analistas. Ella es una DC que siempre está en votación alineada con el resto de la oposición. Es decir, tiende puentes. Tiende puentes, y de hecho ella en estos días, cuando el gobierno la contactó para tratar de llegar a acuerdos en los días anteriores, ella hizo algo que no siempre se había hecho. Llamó a todo el mundo, le avisó de cada conversación a todo el mundo. A todo el mundo de la oposición, de las oposiciones. De la oposición, de las bancadas. Las bancadas estaban informadas, sabían. No hubo cocina política. Entonces eso hizo que le generara confianza el resto, y le dieron un voto de confianza que hasta ahora ha funcionado. Entonces ella aprovechó estos puentes, los ha administrado bien y ha manejado inteligentemente ese comillas, voto de confianza que tiene para conducir como voz institucional, porque eso es un factor importante. Dársela a un candidato presidencial desequilibra la carrera, dársela a un partido desequilibra las fuerzas al interior, sobre todo a puertas de una campaña, pero dársela a la presidenta del Senado, esta voz institucional unitaria, que es la segunda autoridad democráticamente elegida en el país, es una forma bastante inteligente de tratar de generar coordinación y unidad en el sector. Buen punto. Sí, Hernán Leyton, algo para complementar porque nos tenemos que despedir. No, para cerrar, toda la descripción que hace Marcela le juega muy a favor al gobierno, porque al gobierno no le conviene tener 8 oposiciones, porque primero no puedes confiar en las votaciones, después no sabes con quién negociar, no sabes cómo se está operando cuando la debilidad de la oposición es la dispersión. Si acá tú logras construir una mínima estructura, el gobierno sabe con quién tiene que ir a hablar, cuáles son sus límites y hasta dónde puede apostar. Antes no conocía de límites, o los límites eran muy reducidos porque era imposible negociar con varios sectores, o negociabas con uno y te daba la espalda al día siguiente por una u otra razón contingente. El hecho de que exista una estructura, una sola voz y una personalidad fuerte con el voto de confianza, como lo decía la MAE, es para el gobierno un factor primordial para poder seguir gobernando y para entender los márgenes que tiene de maniobra. Es una buena mirada, a pesar de que el gobierno hasta ahora lo que se había preocupado era justamente de dinamitar la unidad de la oposición, sin entender lo que tú dices. Así que vamos a ver qué pasa hacia adelante en este caminar en la cornisa que tenemos ya por 10 meses, ¿no? Todo indica que van a ser 10 meses de caminar por la cornisa. Muchas gracias, Marcela Mae Jiménez. Muchas gracias, Hernán Leyton. Nos vemos. Chao. Nos vemos, cuídense. Chao.